Bienvenidos a esta segunda entrega de la mentoría de búsqueda y recomendación de textos legales. Siguiente slide, por favor. Antes de avanzar con lo realizado en esta segunda y última etapa de la mentoría, creemos que es importante aclarar lo siguiente. Nosotros tenemos como objetivo de la mentoría el objetivo indicado en el punto 1, que es a partir de un texto recomendar sentencias y fallos judiciales semejantes a dicho texto. Se ha agregado un segundo objetivo de la mentoría que consiste en realizar la clasificación de los fallos y sentencias en el fuero correspondiente. De esta manera podemos aplicar mucho lo visto en la diplomatura referido a modelos de clasificación. No obstante esto, llegamos también a implementar algunos modelos para realizar la búsqueda de textos semejantes. Esto lo vimos en los últimos prácticos de la mentoría. Dicho esto, avancemos con lo que hemos desarrollado durante esta segunda etapa de la mentoría. En los prácticos anteriores, lo que llegamos a tener un cuerpo o texto normalizado. Básicamente, al texto le empezamos a sacar stop words, aplicamos lemmatizers, stemming, pasamos todo a minúsculas, ¿sí? En la segunda etapa de la mentoría, lo que teníamos que ver era cómo transformamos eso en una representación numérica para poder utilizarlos en diferentes modelos de Machine Learning. Es por ello que nosotros empezamos a indagar en qué esquemas o qué métodos tenemos para transformar esos documentos en representaciones numéricas. Siguiente slide, por favor. Para transformar los documentos en vectores numéricos probamos diferentes técnicas, de las cuales vamos a conversar un poquito respecto a lo que fue Convectorizer y TF-IDF. Convectorizer es un esquema de vectorización y podríamos decir que es el más simple y básico. Cada documento es representado como un vector. El tamaño del vector para representar los documentos es igual a la cantidad de palabras diferentes que aparecen en el corpus total del texto. En el caso de Convectorizer, lo que hacemos es, en cada elemento del vector que representa el documento, indicamos la cantidad de veces que aparece una determinada palabra en ese documento. Para tener un ejemplo, o para que sea más claro lo que estamos hablando, acá tenemos 3 documentos y tenemos un vector por cada uno de estos documentos. Podemos ver, por ejemplo, cómo se hace el conteo de palabras. En el primer caso tenemos que la palabra birth aparece 5 veces en el primer texto y se pone el número 5. Y así se va haciendo con el resto de las palabras, dejando en cero las palabras que no aparecen en el documento. Notar que este esquema tiene un problema, que es la alta dimensionalidad que agarran los vectores. También tiene otra problemática, que es que no nos brinda mucha información de las palabras. Si una palabra me aparece en todos los documentos, es una palabra que a mí no me está dando información. Y si una palabra aparece en pocos documentos, es una palabra que sí es, por lo menos, interesante tenerla en consideración por la información que me brinda. Con Vectorizer, respecto a esto, no hace ninguna distinción. Son todas las palabras iguales. Es por eso que pasamos a investigar otro esquema de vectorización, que es TF-IDF, que es Term Frequency Inverse Document Frequency. Básicamente lo que hace TF-IDF también trabaja con vectores, pero en vez de poner el conteo de las palabras, lo que hace es nos da más información respecto a la importancia de esa palabra. Para poder entender lo que estamos diciendo, basta con ver la fórmula de TF-IDF. Vemos que TF-IDF es igual a TF por IDF, donde TF es Term Frequency y es igual al número de veces que la palabra aparece en el documento sobre el número de palabras diferentes en el documento. IDF, para entenderlo, tenemos que ver lo que es DF, que es Document Frequency. Document Frequency es igual a la cantidad de documentos que tiene la palabra sobre la cantidad de documentos. Y el IDF es el inverso, es invertir esta división y aplicar el logaritmo. Es importante acá destacar como, por ejemplo, si la cantidad de documentos que tiene la palabra tiende a la cantidad de documentos total, el logaritmo de esto se tiende a 0, porque el valor de esta división tiende a 1 y el logaritmo de 1 es 0. Entonces acá se puede ver claramente cómo cuando una palabra se repite mucho, o en casi todos los documentos, el valor que le da TDF y IDF es muy bajo. Siguiente slide, por favor. Bien, una vez que hemos vectorizado los documentos, ya sea con Convectorizer o TF-IDF, pasamos a probar diferentes modelos de clasificación. En este caso estuvimos trabajando con AI-Badges, SVM, Random Forest, Logistic Regression. Para poder probar estos modelos, extendimos el Grid Search con Cross Validation, hicimos una implementación propia, a la cual nosotros le pasamos todos los modelos y todos los hiperparámetros, y lo que hemos implementado nos devuelve ordenado de menor a mayor en cuanto a de mayor a menor, perdón, en cuanto a la performance que han tenido, qué modelo es el que mejor performa. Como métrica para poder evaluar los modelos hemos usado el F1 Score porque los modelos, digamos, el dataset estaba muy desbalanceado. Eso sería lo que habíamos visto hasta el momento. Francisco, ¿querés continuar, por favor? Sí, bueno, en lo que respecta al último práctico de la mentoría, se presentaba el objetivo de encontrar
temas comunes en los documentos sin tener en cuenta el foro al que pertenecían. Para esto se procede a usar dos modelos conocidos de Machine Learning, que son LDA, Latent Dirichlet Allocation, y NMF, Non-Negative Matrix Factorization. Ambos modelos pertenecen a la rama de aprendizaje no supervisado, que son ampliamente usados en lo que se conoce como clustering de documentos o también lo que se conoce como descubrimiento de tópicos en un corpus. Bueno, usamos la librería scikit-learn que nos provee una API para usar los dos modelos de manera sencilla y elegimos dos métodos de vectorización para usar durante el entrenamiento. Uno que son los mencionados anteriormente, uno es TF-IDF y el otro más sencillo que es Convectorizer. Bueno, realizamos varios experimentos con distintas variaciones de hiperparámetros, usando uno u otro modelo de vectorización y también variando el listado de stop words. Como estos algoritmos de clustering necesitan que se defina el número de tópicos a descubrir como parámetro, digamos de antemano, y nosotros ya conocíamos el número de fueros, que en nuestro caso es 4, el número de componentes o tópicos a descubrir que usamos para ambos modelos fue 4. Bueno, empezando con LDA, este es el mejor resultado de los experimentos realizados con este algoritmo. Acá se puede ver las mejores 15 palabras de cada tópico descubierto por el algoritmo, donde logramos asociar cada tópico descubierto con cada fuero. Cabe resaltar que en este ejemplo se está usando Convectorizer como modelo de vectorización. En la siguiente slide podemos ver el mejor resultado, pero ahora obtenido con NMF. Similar a lo que pasó anteriormente, podemos asociar cada tópico descubierto a un fuero conocido. En este caso, los mejores resultados se dieron en combinación con el modelo de vectorización TF-IDF. Nuestras observaciones nos sugieren que de alguna manera podemos afirmar que LDA tiene una mejor performance con Convectorizer y NMF con TF-IDF. O al menos ese fue nuestro caso puramente empírico. Y aunque los resultados aquí expuestos tienen buenos F1 score y las matrices de confusión también son aceptables, no podemos realmente concluir de una manera real, digamos, concreta, que LDA y NMF están funcionando bien. Los resultados nos permiten o nos tienden a deducir que existe una problemática que es básicamente un dataset muy pequeño y con problemas de balanceo. Para terminar, también hemos realizado una pequeña prueba usando el algoritmo Doc2Vec, basado en lo que se conoce como Word2Vec, pero esta vez enfocado a documentos, donde se crea una representación vectorial por cada documento. Utilizamos en nuestros experimentos la librería GemSim en Python, donde obtuvimos resultados favorables en lo que se refiere a buscar documentos que sean similares. En este ejemplo, se puede notar que dado un documento, los 5 más similares, según el algoritmo, pertenecen al fuero de familia, que es el fuero original del documento que fue dado como parámetro. Nos pareció interesante dar notoriedad a esta experimentación, siendo que Word2Vec y Doc2Vec son casi el estándar de facto en el mundo del NLP hoy en día. Y con eso terminamos la presentación de la mentoría.